Hola, buenas tardes. Yo soy Alicia y me da mucho gusto saludarte nuevamente a través de este video, deseando con todo mi corazón te encuentres bien en casa, en el trabajo o donde tú te encuentres. Este video es muy especial porque está enfocado en el amor. Hoy el mundo celebra el Día del Amor y la Amistad, y yo te digo que no hay relación más hermosa y maravillosa que la que existe entre Dios y el hombre. Claro, esto si tú quieres. Por eso en San Juan 3:16 dice así la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este pasaje nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Es un amor muy grande porque la obra de Jesucristo en la cruz fue suficiente para salvar a toda la humanidad. ¿No te parece que es un amor incondicional? Que lo dio todo, no importando dar su vida a cambio de la tuya y la mía. A él nadie le quitó la vida, él la dio por amor a nosotros. Aguantó que se le insultara, que se le golpeara, que se le azotara, que se le escupiera, que se burlaran de él por amor a nosotros. ¿Qué más pedirías para saber que Jesús te ama? Él murió en esa cruz por amor a nosotros. Claro que también está el amor de nuestros padres, el de nuestra familia, el de nuestro esposo, nuestra esposa, hijos, amigos, pero el amor de Dios lo rebasa todo, porque es para toda la humanidad. Y vamos a ver por qué digo esto. Vamos a iniciar con este estudio. Ahora viajemos a través de la historia de la humanidad y veamos el amor de Dios hacia el hombre, pues Él lo creó. Vamos a leer Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pongan mucha atención, el hombre no desciende del mono, al hombre lo crea Dios porque lo crea a imagen de Dios. Y continuamos leyendo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor dice que los bendice y les dice que se multipliquen. Y bueno, también podemos saber que en este libro de Génesis habla de la creación del mundo, en donde Dios hablaba y las cosas eran hechas. Vamos a continuar leyendo Génesis 2, 7 y 8. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra y sopló en su nariz y dio aliento de vida. Por eso la palabra de Dios dice que del polvo salimos y al polvo vamos a regresar. Y puso a Adán y Eva en el huerto de Edén, porque Eva fue formada de la costilla de Adán. Vamos a continuar leyendo Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El Señor dio una orden a Adán y Eva y les dijo de qué árbol no debían comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y Adán y Eva qué hicieron? ¿Obedecieron o desobedecieron? Ellos desobedecieron al mandato de Dios y Satanás, que se metió en la serpiente, engañó a Eva y por consecuencia a Adán y comieron del fruto prohibido. Y en ese momento ellos cayeron en desobediencia, sus ojos fueron abiertos y se vieron que estaban desnudos. Y entonces al escuchar la voz de Dios cuando Él les habló, ellos sintieron miedo y se escondieron de la presencia de Dios, cubrieron sus cuerpos con unas hojas porque ellos sintieron vergüenza al ver su desnudez. Esto lo podemos leer en Génesis 3 del 1 al 24, en donde está la desobediencia del hombre, pero también podemos leer la esperanza para el hombre de parte del Señor, pues en el versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Podemos ver que el Señor anuncia que en un futuro de una mujer nacería el Salvador de la humanidad, el que vendría a redimir al hombre de su pecado. ¿De quién estamos hablando? De nuestro Señor Jesucristo, quien es el que venció la muerte. Y bueno, vamos a continuar leyendo en Génesis 2:24. Por favor, en casa tú puedes tomar este tiempo de lectura con calma para que tú vayas meditando en la palabra del Señor. Dice así en Génesis 2:24, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Dios es 3 veces santo, santo, santo. Él no puede habitar con el pecado. Adán y Eva fueron expulsados del huerto de Edén y las cosas cambiaron para ellos, pues ahora Adán ya tenía que labrar la tierra y con el sudor de su frente comerían. A Eva le dijo que en sus preñeces tendría dolor. En este momento de desobediencia es cuando el hombre muere espiritualmente y queda separado de Dios a causa de su desobediencia y de su pecado, siendo así el primer sacrificio, pues el Señor los viste con pieles de animales para cubrir su desnudez. Pero aún así, el Señor siguió teniendo amor y misericordia con ellos. Pues para poder cubrir su desnudez, el Señor tuvo que sacrificar animales para que ellos pudiesen usar ropas de piel de animal. Y bueno, así se pobló la tierra mediante Adán y Eva, pero también la maldad se multiplicó. Y vamos a llegar hasta un personaje llamado Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé de acuerdo a Génesis 6:9, en donde el Señor le anuncia a Noé que va a haber un diluvio. Lo podemos leer en Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Una segunda muestra de amor para con el hombre, porque nada sobrevivió a este diluvio, solo quien iba dentro del arca. Noé y su familia son los únicos que entraron en el arca junto con los animalitos que el Señor le dijo a Noé que metiese en el arca. Nada más sobrevivió a este diluvio, todo fue exterminado, pero por la fe de Noé se salvó él y su familia, porque ellos creyeron la palabra de Dios. Y nuevamente la tierra se vuelve a poblar mediante la familia de Noé, pero también la maldad se multiplicó. Y así pasó el tiempo y vamos a llegar a otro personaje llamado Abraham, a quien el Señor le dice que se fuera de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre a la tierra que le mostraría. Esto lo podemos leer en Génesis 12:1. Abraham es conocido como el padre de la fe. Podemos ver que Abraham y Sara tienen a un hijo a quien le ponen por nombre Isaac. Isaac es el hijo de la promesa, pues Sara era estéril, pero ella halló gracia delante del Señor y el Señor les prometió que ellos tendrían descendencia propia y ya en edad avanzada ellos tuvieron a Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú vende su primogenitura a Jacob, que era el más pequeño, y Jacob es quien recibe la bendición. Jacob tiene 12 hijos, los cuales conforman las 12 tribus de Israel, quienes por medio de su hermano José, a quien ellos vendieron como esclavo, él llegó a Egipto y ahí tenía una buena posición, pues era gobernante. Y por medio de él es que ellos llegan a vivir a Egipto, en donde son esclavos por 400 años. Ellos, durante ese tiempo, se olvidaron del Señor, pero cuando ellos clamaron con todo su corazón y se acercaron nuevamente a Él, humillándose y clamando
que Él les rescatara de esa esclavitud, el Señor les escucha y Jehová de los ejércitos es con mano poderosa quien los saca por medio de Moisés. Moisés es un joven que el Señor preparó para que por medio de él el pueblo fuera liberado de la esclavitud. Así, cuando ellos salieron de Egipto, caminando por el desierto, llegan al monte Sinaí, en donde el Señor les entrega los 10 mandamientos para que el pueblo se rigiera en su caminar. Y esto también hiciera que hubiese leyes que ellos pudieran respetar. Y así seguimos el tiempo de la humanidad. Y vamos a llegar hasta el libro de Primera de Samuel 8, versículos 4 al 8. Y podemos ver cómo el hombre decide terminar su relación con Dios y pide al profeta Samuel un rey terrenal, olvidándose de cómo ha sido cuidado y protegido por el Dios de Israel, el Todopoderoso, el Señor. Les voy a leer esta porción de la Biblia. Repito, es Primera de Samuel 8, del 4 al 8. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. En verdad que cuando uno lee esta porción de la Biblia, te duele el corazón porque es increíble la forma en que nuestra infidelidad es grande para con el Señor. Ellos, el pueblo de Israel, pudieron ver grandes milagros que hizo el Señor delante de sus ojos, cómo Él los cuidó, los protegió en el desierto. Él los acompañó porque de día iba en una columna de fuego y de noche en una columna de fuego. Podemos ver cuán grande fue el Señor para con ellos y ellos deciden terminar esa relación y piden un rey terrenal como todas las naciones lo tenían, accediendo a la petición del hombre y así el hombre ha experimentado grandes aflicciones. El Señor dijo, si esto está pidiendo el pueblo, esto hay que darle. Pero en verdad el hombre ha vivido grandes aflicciones, pues estamos separados de Dios. ¿Y qué nos separa de Dios? El pecado, la desobediencia. Y así pasado el tiempo, el Señor observó que por la ley nadie podría llegar al cielo. Él cumple la promesa que se venía anunciando desde el Génesis. Llega el tiempo establecido por el Señor en que ha de nacer el Salvador de la humanidad. Esto lo podemos leer en Lucas 2, del 1 al 16. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento del Mesías, del Salvador. Y vamos a leer algunos pasajes en San Juan 1:1, en donde dice así la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús desde siempre ha existido, desde antes de que se creara el mundo. Por eso dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, son tres personas en uno. Así leemos en el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice que el Verbo fue hecho carne. ¿Y quién es el Verbo? Jesucristo. Él se despojó de sus riquezas, se humilló a sí mismo y vino a este mundo en forma de hombre mediante María, su mamá, porque fue engendrado en el vientre de María
por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es esta sangre limpia, pura, sin mancha y sin pecado. Y continuamos leyendo que Jesús a la edad de 30 años inicia su ministerio de acuerdo a Lucas 3:23. Asimismo, elige a sus 12 discípulos y uno de ellos, llamado Judas, traiciona a Jesús. Pero nada escapa de la voluntad de Dios, pues esto tenía que suceder para que el hombre tuviera esta esperanza de salvación. En tanto que el Señor estuvo en la tierra, hizo grandes milagros, sanando a los enfermos y perdonando pecados, anunciando el reino de Dios y dando a conocer al Padre. Así vamos llegando a esta lectura que encontramos en Isaías 53, del 3 al 7. Nos vamos a regresar nuevamente al Antiguo Testamento. Dice así la palabra de Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Podemos observar cuán grande es su amor de Dios para con el hombre. Él vino como cordero al matadero. Él pudo haberse librado de toda esta situación, pero no lo hizo. ¿Y sabes por qué no lo hizo? Por amor, para que nosotros pudiésemos tener esta esperanza de ser redimidos por la sangre de Jesucristo en la cruz, esta esperanza de salvación, esta esperanza de que podamos ser perdonados de nuestros pecados y de que tengamos vida eterna y de que cuando nosotros muéramos estemos junto a Él en su presencia. En verdad, analicemos este maravilloso milagro de amor de parte de Dios para con el hombre, en que aún dice nosotros siendo pecadores, Él dio su vida por nosotros, porque a Él nadie le quitó ni le arrebató la vida. Él se entregó a sí mismo por nosotros, por amor a nosotros. Así llegamos nuevamente al amor de Dios, a la misericordia de Dios hacia el hombre. Vamos a leer San Juan 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí está la promesa de parte de Dios. Dice un versículo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque dice la palabra de Dios que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, pues el mundo en sí ya estaba condenado. ¿Qué es lo que nos lleva a condenación? Nuestros delitos y nuestros pecados. Y Él vino para salvarnos de la esclavitud del pecado, vino a salvarnos de la condenación. ¿Qué es la condenación? El infierno. Mediante su sacrificio, mediante su obra en la cruz, Él nos redime de nuestros pecados. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todos somos pecadores y todos los días de una u otra forma pecamos.
Entonces todos estamos directo a condenación. Por eso ese amor tan grande que Él vino a mostrar al mundo, porque hubo gente que lo vio con sus propios ojos y para nosotros eso es fe. Nosotros no vimos ese momento, pero por fe lo creemos y lo leemos en su palabra. Y si creemos a Dios lo que Él dejó escrito, esa es fe, es algo que no veo, pero que creo. Te pregunto, ¿ha habido amor más grande que este? Dios mismo ha dado su vida por amor a nosotros. En ningún lado vas a encontrar a alguien que te ame al 100% como Dios lo hace. Es un amor muy grande que fue un costo alto porque fue precio de sangre. Él dio hasta la última gota de sangre por ti y por mí, para que nosotros podamos tener este regalo de salvación. ¿Te das cuenta de este amor? No nada más es el 14 de febrero, Dios muestra su amor para con nosotros todos los días de nuestra vida. Solamente tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y ver las cosas tan grandes y maravillosas que Dios hace en nuestras vidas día a día. Por eso en Romanos 5:8 dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Cristo está la salvación. No existe nadie más porque nadie más ha dado la vida por ti y por mí. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y bueno, el Señor te da este regalo no solo un 14 de febrero, sino que Él lo da todos los días, como lo mencioné hace un momento, a todo aquel que quiera recibirlo. Él te da este regalo por gracia y por fe, porque así es la salvación. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo que no merezco, pues soy pecador, pero el Señor me lo da. ¿Y por fe? ¿Fe en quién? En la obra de Cristo en la cruz. Así leemos en 2 de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él se despojó de sus riquezas, de su trono, de su gloria y se humilló a sí mismo y vino a este mundo en forma de hombre para que tú y yo pudiésemos tener esta esperanza de ser redimidos por la sangre de Jesucristo. Recuerda y valora. Es un amor muy grande y es un regalo muy grande, el cual podemos recibir todos los días y si tú quieres, porque hasta eso el Señor te da libre albedrío de decidir si quieres caminar con Él o quieres caminar solo. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, le doy gracias, Señor, por su palabra. Gracias por ese amor tan grande. Gracias por su misericordia. Gracias por su obra en la cruz, Señor. Gracias porque usted nos ama desde que nos creó, precioso Señor, y siempre ha estado al pendiente de nosotros. Nosotros le fallamos en todo tiempo, mi Señor, por lo cual le pido perdón, Señor, perdón por mis pecados, perdón por todas las cosas que hacemos mal que no son agradables a sus ojos. Señor mío, en esta tarde le ruego por todas aquellas personas que hoy estén dispuestas a arrepentirse de todos sus pecados, abrir su corazón y recibirle como su Salvador. Señor, le ruego, escuche sus oraciones, Padre bueno, y les dé este regalo de salvación, perdón de pecados y vida eterna. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque su amor es grande para con todo el mundo. Gracias porque usted está siempre dispuesto a escucharnos y a perdonarnos y a darnos una oportunidad más. Gracias le doy por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues si hoy te has decidido a recibir este regalo,
te mando un fuerte abrazo, te felicito y por favor no lo pienses mucho tiempo porque nadie tiene la vida garantizada. Y que Jesús te bendiga grandemente y pues bueno, te invito a que si no te has suscrito a este canal, pues que lo hagas, que te suscribas, que le piques a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de videos que estaré subiendo posteriormente, que por favor me des un like, una manita arriba para que este canal crezca y para que sea compartido a más personas y la palabra de Dios se extienda a más lugares y a más personas. Bueno, pues nos estamos viendo muy pronto en otro video y Shalom, que quiere decir la paz de Dios sea contigo. Nos vemos. Adiós.